Bienvenidos al programa Amigos de Mesopotamia y Egipto de Radio Abinadí. El propósito de este programa es demostrar que la migración jaredita ocurre entre el año 2260 y 2040 a.C. y que es mencionada de manera indirecta en las Lamentaciones sumerias, específicamente en Lamentaciones sobre la destrucción de Sumeriú. Como eje principal podemos comprender que las Lamentaciones sumerias hablan de una migración de la aristocracia antes del comienzo de una gran invasión que hacen distintos pueblos anteriormente sometidos por los sumerios. Estos pueblos invaden a los sumerios, se establecen en el territorio reemplazando la población anterior y trayendo sus lenguas y sus dioses. Estos textos nos proporcionan una información adicional del contexto de la huida de Jared y Morian Kumar, puesto que dichas lamentaciones, si hacen referencia al mismo evento, habla de una élite que emigró debido a la invasión de estos pueblos. Por lo tanto, Jared debió evadir esos sitios donde habitaban dichos pueblos. El libro de Éter menciona el éxodo de Jared y su familia y un grupo de familias amigas. Ellos migran desde un lugar de Mesopotamia donde comenzó a construirse una gran torre, que nosotros asociamos a la Torre de Babel. Este primer hecho es importante, puesto que se sabe que la Babilonia histórica no se construyó en la época o periodo que comentan el suceso de la Torre de Babel. El registro más antiguo de la ciudad llamada Babel se encuentra en un texto sumerio, y en sumerio es Kadingira. Aparece en un texto real conocido como Rime 4214-8, columna 2, línea 4, que equivale al nombre Babilu, la puerta de Dios en acadio. Cabe destacar que el libro de Éter no menciona la Torre de Babel, porque todavía no se había creado la ciudad. Por lo tanto, Moroni respeta el contexto original y comenta que salieron de la Gran Torre. El periodo en el cual ellos salen del viejo mundo se conoce en la siriología como la segunda dinastía de Lagash, entre el año 2260 y 2114 a.C. Esta época temporal se la conoce como Renacimiento sumerio, puesto que los sumerios intentan reconstruir su cultura y lengua, debido a que en época del rey Naram-Sin se intentó instaurar la lengua oficial acadia, reemplazando a la sumeria. Esto produce un cambio cultural, tras lo cual la lengua nativa o emegir ya comienza un cambio por medio de la asimilación y adición de palabras del lenguaje acadio y viceversa. Es importante entender estos acontecimientos para poder entender por qué Jared está interesado en preservar la lengua. Éter 1.33. Y es lógico pensar que uno de los motivos es que vive en un entorno cultural que intenta preservar lo que alguna vez estuvo a punto de perderse. Para que el oyente pueda comprender, una de las campañas de Naram-Sin fue atacar la ciudad de Ebla y destruir su palacio. Ebla fue una ciudad de influencia política de la cultura de Kish hasta el imperio acadio. Una de las catástrofes a nivel cultural fue la destrucción de los archivos de Ebla, de los cuales muchos sobrevivieron al incendio, puesto que el calor endurece a la arcilla. Si bien muchas tablillas de arcilla sobrevivieron hasta la actualidad, podemos entender el incendio del archivo como un intento de aculturación por parte de los acadios, puesto que sabemos que dentro de los archivos existían diversos textos literarios
sumerios y tablillas lexicales. Este hecho influenciado tanto en la cultura sumeria, que motivó a los jareditas a no archivar registros en palacios, y por ese motivo siempre ocultaban sus registros en lugares ocultos, por motivo del temor a que un rey disidente destruyera su historia, que según Moroni relataba una historia desde Adán hasta la época de Éter, quien hizo el compendio de todos sus registros. Éter 3, 4 y 6. El intento de los acadios de destruir tanto archivos sumerios como la misma lengua por un proceso de aculturación nos conlleva al renacimiento sumerio, que intenta reconstruir su pasado arcaico y preservar su lengua y escritura. Es importante entender que Jared y su hermano piden específicamente que el Señor no confunda la lengua y no sean confundidos. Por lo tanto, el lenguaje parece ser de suma importancia para ellos. Esto estaría en Éter 1:34 al 37. En Lamentaciones de Sumer y Ur, línea 30, dice: a terminar con la unidad del pueblo de Nana, numerosos como las ovejas. Como veremos más tarde, parte de terminar con la unidad del pueblo es el cambio de lenguaje por medio de la ocupación extranjera. Estas lamentaciones escritas al menos 100 años antes de la caída de Ur y Lagash nos ayuda a contextualizar la preocupación de Jared cuando le dice a su hermano: suplica al Señor que no nos confunda de modo que no entendamos nuestras palabras. Es evidente que los dos textos hablan del mismo acontecimiento. Sin embargo, los jareditas salieron mucho antes de edificar la gran torre si lo contextualizamos con Jared 9:32, que dice: y aquellos que quedaron entre ellos, cuando vieron y entendieron el mal que les venía, o sea, la confusión de lenguas, ellos abandonaron la edificación y ellos también fueron dispersados sobre la faz de la tierra. Es posible que este libro, conocido como Libro de Jasher, considerado apócrifo, haga referencia a que los jareditas fueron dispersados, pero que no se les confundió el lenguaje, puesto que salen antes de finalizar la construcción. Por eso cabe destacar la importancia de la lengua para Jared, pues podríamos preguntarnos, ¿por qué no pidió también que no ser dispersados? Generalmente pensamos que esta confusión de lenguaje fue un evento rápido y en cierta forma misteriosa. No obstante, si analizamos el libro de Éter, podemos interpretar que no solo se trataba de un cambio de lenguaje. Podemos analizar esta maldición como una invasión de distintos pueblos que trajeron nuevas lenguas y con ello su cultura, ya que en Éter 2:5 aclara que el Señor iba delante de los jareditas y les decía específicamente por dónde debían ir. Teniendo en cuenta que esa aclaración no se hace en el viaje de Leí y su familia, podemos entender que los jareditas salían de la ciudad pronto por ser invadida. Analicemos la maldición que es pronunciada en Lamentaciones de Sumer y Ur: que su pueblo no habite más en sus aposentos, que sean entregados y que habiten en lugar hostil, que Shimashki y Elam, los enemigos, habiten en su lugar. Si contextualizamos este texto sumerio y lo relacionamos con la preocupación de Jared, comprendemos que el problema va más allá del lenguaje. Como dijimos anteriormente, la lamentación comienza con que un dios quiere desunir un pueblo numeroso, los sumerios, y luego dice que este pueblo es maldecido por una invasión y que son entregados a dos pueblos, uno de ellos un pueblo nómada, los Shimash,
y el otro elamitas. Pero esto no termina así. También aclara que sus habitantes iban a ser reemplazados por los invasores. Esto significa que los jareditas deben evadir pueblos sedentarios y seminómadas que por inscripciones regales podemos entender que eran pueblos que los sumerios habían conquistado, pero que por algún motivo terminaron destruyendo a los sumerios. Estos pueblos que atacaron Sumer y Ur podemos detectarlos en varios balaj o lamentaciones y en algunos textos administrativos. Estos eran los pueblos amorreos, Sumurru, Shimashki, Gutium, Sabshali, Lubi y Elam, y Kanish, que rodean al imperio sumerio que se formó dentro del periodo paleobabilónico. Dichos pueblos rodean Mesopotamia y por este motivo los jareditas debían ser guiados constantemente. Para entender de dónde venían y quiénes eran estas familias, menciona el libro de Éter, debemos comprender que están relacionadas con las personas que abandonaron la construcción según Hazer 932. Sin embargo, debemos preguntarnos si hay algún texto que haga mención a un grupo de personas que migra hacia una tierra lejana. Esta aseveración la podemos encontrar en Lamentaciones de Ur, línea 98 al 100, y la 115, que dice: la aristocracia tomó un camino desconocido lejos de sus propiedades. En aquellos días la realeza fue deshonrada, la tiara y la corona de la cabeza, su existencia y su orgullo fue cambiada. La casa de Kish, la colina del país, fue decretada su destrucción. Aquí podemos agregar que específicamente en este texto habla de una gran migración que sale de la ciudad de Kish, que fue destruida por esta invasión. En esta parte el texto introduce que antes de que comience la invasión, este grupo de personas de élite migran a una tierra desconocida y lejana, por lo tanto podemos entender que podría hacer referencia a la migración desde Kish hasta el continente americano. Punto muy importante que analizaremos luego. Si seguimos leyendo, podemos comprender que esta invasión sucedió en toda Mesopotamia, provocando que muchos más sigan huyendo luego de la invasión. Sin embargo, no vamos a exponer el texto entero, pero sí algunas líneas para que puedan comprender el contexto de la huida de Jared. Lamentaciones, línea 115-137. Zabala tomó un camino desconocido para alejarse de su amada morada. La madre Baba se lamenta amargamente en su Erikú. Hay la ciudad destruida, mi casa destruida. Después aparecen 3 líneas rotas y dice: Kasalu, la ciudad de las multitudes, se sumió en confusión. Confusión, ahí hablamos de confusión de lenguas. Numushda tomó un camino desconocido para alejarse de la ciudad, su amada morada. Su esposa Namrat, la bella dama, se lamentaba amargamente. Hay la ciudad destruida, mi casa destruida. Lugalmagda salió de su ciudad. Ninsuana tomó un camino desconocido para alejarse de su amada morada. Isim, que es un dios lunar, el santuario que no es puerto, fue partido por las aguas torrenciales. Nisimna, la madre de la tierra, lloró amargas lágrimas. Los últimos 2 son dioses, los anteriores eran príncipes. Teniendo en cuenta que el texto menciona que el destino que se decide sobre Sumer
es que no se ha unido y que la corona de Kish fue destruida. Kish era una de las ciudades que unía, o ciudad capital importante que unía a las demás ciudades, y que huyeran a una tierra lejana y desconocida antes de la destrucción de sus pueblos. Podemos aseverar que esos aristócratas, al igual que los habitantes que abandonaron la edificación de la torre, son los mismos que se mencionan en el libro de Éter. Podemos entender que Jared abandona Mesopotamia entre la caída del Imperio Acadio, 2250, y la caída de Ur, 2040, un periodo de renacimiento sumerio, como habíamos explicado. Esto no significa que existía una sola lengua. Había muchas lenguas, tanto escritas como de forma oral. Por esta razón debemos comprender que cuando Jared y su hermano tienen temor de perder su lengua, es porque estaba pronto a ocurrir este evento catastrófico de hordas de invasores, que culminó con el fin de su civilización en el Viejo Mundo. Este exterminio mencionado en Lamentaciones de Sumer y Ur y otras lamentaciones termina con el poblamiento de nuevos pueblos que a su vez traen consigo otros idiomas, por ejemplo los amorreos. Nosotros sabemos que Babilonia se fundó por los amorreos un poco después de la destrucción de Ur, ¿sí? Que se menciona en la Biblia justamente cuando Abraham sale de Ur luego de esa invasión, huyendo de esa invasión. Por esta razón no debemos preocuparnos a causa de los nombres de Éter de origen semita o egipcio, como Neor, Coor, que son egipcios, Het, Jared y Noé, que son semitas. Hay que tener en cuenta de igual manera que muchos de los pobladores y reyes sumerios eran de habla semita y tienen a su vez nombres semitas combinados, como por ejemplo Mesilim, nombre compuesto por Me, que significa poder en sumerio, y Silim, que significa paz en acadio. Esto significa que Mesilim, uno de los primeros reyes de Kish, tenía un nombre mitad sumerio, mitad acadio, que significa el que tiene los poderes para establecer la paz. Debemos comprender también que la mayoría de los nombres mencionados en dicho libro, o sea el de Éter, son sumerios. Incluso muchos nombres utilizados por los nefitas posteriormente, luego del reinado de Mosía, son también sumerios. Como conclusión podemos decir que por medio de esas evidencias podemos establecer que los jareditas migran en un ambiente hostil y deben evadir los pueblos que habitan al norte del río Tigris, ya que dichos pueblos eran considerados hostiles para la cultura sumeria, entendiendo de tal forma el motivo por el cual el Señor los guió constantemente en el viaje hacia la tierra prometida. La huida de los jareditas las podemos ver reflejadas en las lamentaciones sumerias que se comienzan a escribir en el periodo paleobabilónico, producto de la cultura oral, que fue producida de manera escrita muchos años después del acontecimiento. Las lamentaciones nos dan a entender que antes de que los invasores destruyeran y ocuparan las ciudades, un grupo de gobernantes y personas de poder huyen a tierras lejanas. Interpretamos que estos hechos están relacionados con la huida de estos aristócratas y gobernantes jareditas, y que los habitantes de sus tierras fueron posiblemente exterminados. O sea, la élite jaredita es el resultado de los sobrevivientes de los sumerios, que hasta el día de hoy se sabe que
luego de Ur-3 no existían habitantes sumerios parlantes. Eso lo pueden entender justamente analizando los escritos que escriben en el periodo paleobabilónico, donde hay una escritura mal escrita. Por lo tanto, el escriba no sabía hablar sumerio. La pérdida del sumerio como lengua hablada, según los asirólogos, comienza a partir del 2000 a.C. en Mesopotamia. Es una evidencia concreta de que los jareditas migran antes de este periodo de tiempo. Hay que entender que esta pérdida de lenguaje ocurre de manera paulatina y no abruptamente, por lo que podemos analizar que los jareditas migraron mucho antes que el último hablante de lengua sumeria muriera. De la misma forma que los judíos fueron cautivos por Babilonia tiempo después de la llegada de Lehi a América. Bibliografías utilizadas para este programa: libro El Antiguo Oriente, Historia, Sociedad y Economía de Liberani, editorial Historia Crítica. Nueva Gramática de Sumerio, Rafael Zamudio, Universidad de Alcalá. Una descriptiva gramática sumeria, Jagerma, Kinship in the Early Mesopotamian Onomasticon, Jacob Anderson. Y fuentes: Lamentaciones de Nippur, lo pueden encontrar como 381 en el museo, y Lamentaciones de Sumeriur como catálogo CDLI 380. Otras lecturas que pueden leer que están asociadas a este tema son Lamentaciones de Ur, Lamentaciones de Uruk, Lamentaciones de Eridu y Lamentaciones de Akkad. ¿Sí? Estas son lecturas complementarias. Espero que les haya gustado el programa, y si alguno tiene interés, yo he escrito un libro llamado Origen Sumerio del pueblo jaredita. Estos audios que les mando son un resumen de algunos de los capítulos que hay en el libro. Si alguno quiere adquirirlo, puede llamarme al 11 36 94 15 35, mandarme un mensaje de WhatsApp. Muchas gracias por escuchar, espero que les haya gustado. También estoy dando cursos de mitología sumeria y lenguaje sumerio por si alguno está interesado. Nos vemos el próximo sábado.